Bueno, continuamos agradeciéndoles el aguante de estar ahí. Se hace pesado si no los veo, si no veo, bueno, también un poco de esfuerzo por parte de los que están del otro lado. Así que les agradezco a todos los que están, los que siempre están. Ya saben quiénes son, no hace falta que los nombre. Voy a hacer un anuncio primero antes de continuar con la clase. El anuncio es, gracias a ustedes, el anuncio es que yo voy a tener que explicar que al estar en esta situación distinta a el dictado habitual, hubo que disponer de tiempos para organizar en nuestras casas, con los materiales, con los Zoom, o sea, tiempos extras a los habituales que le entregamos a la materia, digamos. Eso hizo que yo me atrasara muchísimo también en las actividades extras que solemos hacer por grupos. Ustedes pueden enojarse y decir con toda certeza, nos hubieran dicho antes, pero es que tampoco nosotros sabíamos cómo iba a evolucionar esta cuestión de las clases virtuales y una fisiología que no es fácil de dictar así. Por lo tanto, el anuncio es este. Las actividades que no empezamos a hacer por grupos en este cuatrimestre las vamos a empezar a hacer ahora. ¿Ahora qué es ahora? Cuando ustedes quieran. Van a ser obligatorias empezarlas cuando retomemos en el segundo cuatrimestre. Lo que yo estoy proponiendo es que si yo tengo, gracias Alexandra, si yo tengo tiempo pronto, voy a poner las actividades pronto porque si ustedes llegan a estar al vicio, por decirlo bien, en sus casas, con ratos libres, hartos de ver tele, Netflix y hacerse Zoom con los amigos y bla, 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 la pueden empezar en vacaciones, entre comillas. Estas vacaciones son raras, uno no sabe hasta cuándo van a ser totales vacaciones o no, por lo menos en nuestro caso los docentes. Pero bueno, voy a poner en cuanto pueda las actividades para que hagan por grupos. Son pequeñas investigaciones, ya les voy a explicar luego bien el modo, pero no sirve aprender toda una fisiología en teoría con gráficos y cuando el día que me encuentre con un paciente. Está bueno reforzarlo haciendo algo en concreto, sobre un tema en concreto. Sé que les suele apetecer más, estimular más algo de fisiopatología como forma de contrarrestarlo, contrastarla, mejor dicho, contra la fisiología normal. Yo voy a disponer de algunos de esos temas, los grupos podrán elegir, tomamos este, y bueno, van a tener algunas indicaciones mías, o escritas, o quizás las grabe por facilidad nomás, con un apoyo en escrito para que no se pierdan. Pero la idea es esa, aplicarlos a algún tema donde ustedes produzcan realmente, con el conocimiento de fisiología, produzcan algo actualizado, interesante, que sirva también inclusive, si está muy bien hecho, para presentarse por ahí en algún evento científico como alumnos, pero ya lo hemos hecho con alumnos, algunos hasta han sacado premios en experiencias científicas de alumnos de las ciencias de la salud, y bueno, eso sería secundario. Lo importante es que podamos aplicar algo de esta maravillosa materia en algo que nos entusiasme y algo donde nos exija un poquito leer algunos papers y no. En ese sentido contamos con, bueno, la ayuda de Fede y de Winchy, que también van a ayudar en caso de que el paper sea importante y esté en inglés, por ejemplo. Yo soy la primera entusiasmada con hacer estas cosas y apoyar, así que bueno, podemos armar un equipo de múltiples grupos ayudándonos entre sí a entender y a aplicar la fisiología a estas actividades. No, son actividades aparte
como si fueran pequeñas investigaciones. Les adelanto para que se den una idea. Supongamos que decimos, bueno, hipercortisolismo, problemas o enfermedades basadas en las uniones o fallos en las uniones ocluyentes. Cosas que ya hemos visto y cosas que quizá no hemos visto, pero que vamos a poder hacer porque vamos a estar nosotros ayudándolos. Entonces lo primero que vamos a hacer con esos temas van a ser buscar uno o dos, se llaman así, papers de revisión o reviews. Se les dice reviews. Pero son, supongamos que, por decirlo así, la diabetes tipo 1 se viene estudiando hace décadas. Es imposible leer millones de papers, o sea, los llamados papers en inglés, que nosotros deberíamos decirlo de otra forma, son las que se llaman las publicaciones originales. O sea, alguien escribe un descubrimiento nuevo y lo tiene que publicar en una revista del métier, o sea, una revista que trate habitualmente de ese tema. La revista Journal, por ejemplo, of Diabetes, ¿sí? El Journal de la Diabetes o la revista de la Diabetes, que hay un montón a esta altura. Hay cada vez más miles de revistas abocadas a cada enfermedad, de las que, por supuesto, son más impactantes en la población. Entonces, los papers o publicaciones originales, uno tiene que estar más en tema para decir, bueno, a ver qué publicaron el grupo de tal, el fulano o la fulana de tal, ¿por qué los vengo siguiendo? Cuando nosotros vamos a entrar en un tema, lo que hacemos es buscar primero un review. ¿Qué es? Una revisión bibliográfica. ¿Quién la hace? Un autor que viene sabiendo del tema hace mucho, o sus discípulos cuando han fallecido, pero que siguen en el grupo produciendo. ¿Qué se le encarga? Las revistas científicas dicen, bueno, hace unos meses o un año y algo que nadie hace un review de diabetes tipo 1. Entonces dice, le encargan a fulano o fulana de tal, al grupo tal, a ese autor más experto o a alguno de ellos, hey, te encargamos un review. Entonces el autor dice, en el año 1600 no sé cuánto se chupaba la orina para saber si era dulce, pero luego tal cosa, en 1600 tanto, en 1800 tanto, o cuando es más nueva, arranca con, en 1908 fulano de tal descubrió, bla, bla, y trata de ir rápido en esa parte para llegar en las últimas décadas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las vías que se están investigando? Este va por lo molecular, este va por las proteínas G, estos van por acá, estos van por la célula tal, esto va por el gen no sé cuánto, estos van por los cultivos de cobayo metiéndole una matriz extracelular diferente y así. Entonces, nos deja claro por dónde está la onda de ese tema. Una vez que uno leyó el review, está ubicado en panorama. Es grande el panorama, pero nos deja ubicados en el tema. Entonces, por eso yo les decía que una vez elegido el tema, vamos a buscar de los últimos reviews. A veces vale la pena leerse el último, pero también leerse, depende del tema, eso nosotros vamos a ayudar, a leer uno de los 80, porque a veces los 80 nos deja mejor ubicados para acceder a lo más molecular y génico de los 90 y 2000, depende. Bueno, una vez que uno tiene el panorama, ya ahí sí vamos a ir ayudándolos a, como digo yo, amputarse las ganas de hacer otras cosas y elegir una, porque les van a dar ganas de ir, pero esto también es lindo, esto también, esto también, esto también, esto también, y más si hay un grupo. Cuando hayamos definido un temita de esos, ahí sí vamos a buscar publicaciones originales, ahí ya es más difícil, le vamos a tener que ayudar a no perderse, para ubicar una, dos o tres publicaciones originales, normalmente van a estar en inglés, pero va a haber en español alguna, donde vamos a acceder a lo que está pasando con ese subtemita dentro de mi tema y qué se está haciendo ahora. Y ver ahí qué podemos investigar nosotros y agregarle siempre
la cuota laboratorista. O sea, buscar algo que tenga algún anclaje con actualizar nosotros en el laboratorio. Ya vamos a ver, no necesariamente las técnicas, pero sí que tenga alguna determinación, algo para hacer en orina, plasma, caca, lo que sea, ¿sí? Pero laboratorio. Bueno, entonces denme tiempo a mí para organizarme, para, digamos, poner a disposición los temas, escuchar propuestas de ustedes también, porque hay veces que ustedes dicen, no, pero yo tengo una sobrina que tiene esto, me interesaría que me ayuden, así yo investigo algo y hago un aporte sobre esto. Obviamente que esto tiene una limitación. Nosotros o no hacemos nada experimental, o sea, ni en laboratorio, ni con bichitos, ni pinchando a nadie, ni inyectando a nadie, en principio. Entonces va a ser una colaboración de actualización, de pensar una nueva forma, proponer una hipótesis nueva, una teoría, algo nuevo que se nos ocurra, lo cual no es fácil, pero se puede. Y otra es que, bueno, dado el caso, si ustedes realmente demuestran manejar el tema, haber estudiado, leído, manejarlo, y dicen, ¿podríamos hacer una determinación? Bueno, si ustedes logran ubicar un laboratorio, un profesional, un bioquímico, alguien que nos autorice, el paciente que firme y todo lo demás para hacer las determinaciones, mejor imposible. Pero en principio, no volvernos locos, no saltear pasos y primero a lo primero. A seleccionar un tema y buscar los reviews. Eso va a ser lo primero. Yo voy a tratar de ponerlo eso cuanto antes para que el que quiera empezarlo en vacaciones lo empieza, estaría bueno. Eso también nos daría respiro para que cuando atendamos a los que empiecen durante el segundo cuatrimestre no estemos ahorcados así, ayudando a leer reviews y demás. Bueno, hecho este anuncio, y el que no está hoy en clase se lo habrá perdido, se enterará por ustedes o luego por el aula virtual cuando le demos las consignas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos tiene. Terminar nuestro endocrino. Les voy a compartir primero esta pantalla. Nosotros estábamos recién hablando de el mecanismo tira y empuja entre la insulina y el glucagón, ¿sí? No se olviden que también en esto de proveer energía en el corto plazo estaban las catecolaminas para dar hiperglucemia. Solo lo pongo acá, no estoy mezclando temas, simplemente recordemos, y así lo hace Silverton también, que las otras que van a colaborar en la etapa glucagón, ¿sí? En la etapa ayuno, también colaboran catecolaminas porque son hiperglucemiantes. Eran, acuérdense, muy rápidas, eran aminas que salían directamente desde médula suprarrenal a circular, vida media escasos 2 minutos. En la lucha o huida era un disparo del sistema nervioso central y autónomo. Los tejidos diana, por supuesto, era activar las neuronas, células endocrinas del páncreas, justamente, y todo lo que es para la lucha huida, vasos centrales, corazón, etcétera, lo hemos dicho muchas veces. Otra vez el segundo mensajero es el AMP cíclico, solo cuando usamos los receptores alfa. Recuerden que cuando la adrenalina, por ejemplo, en el músculo liso de los vasos, usaba el receptor alfa, tenía un efecto, y con los receptores beta tenía otro efecto. Uno era vasoconstrictor y el otro era vasodilatador. Bueno, en todos los casos va a buscar aumentar la glucemia, glucemia, bien digo, todas las respuestas favorecedoras de la lucha, de la huida, del estrés, secreción de glucagón y bajar la secreción de insulina. Así que van a aparecer rápidamente y la duración va a ser muy breve. Esto era solamente para que no nos olvidemos que está este otro campo de las hormonas y el manejo de la glucemia, ¿no? Bueno.
Vamos a ir ahora, para terminar, a la hipoglucemia con el glucagón. Cuando estamos en ayuno, ya va bajando la curvita del azúcar, ¿sí? De la glucemia. Entonces, la baja glucemia plasmática o aumento de los aminoácidos circulantes iban a las células del páncreas, alfa en este caso, va a aumentar la liberación de glucagón. El glucagón en hígado, quiero que recuerden, estamos con hipoglucemia, entonces en el hígado no solamente tiene que hacer que se libere glucosa desde el glucógeno, o sea, más horas, más glucogenólisis para liberar desde ahí la glucosa a la sangre, o tomar, por supuesto, ácidos grasos y glúcidos para la gluconeogénesis. Quiero que vean acá que, bueno, las células beta bajaron la insulina, por supuesto, con lo cual el músculo y el tejido adiposo y las células que en general iban a tomar glucosa, ahora están disminuidas. ¿Qué quiero que vean acá? Que si yo salgo a caminar, correr y sigo con el ayuno, las células del músculo y demás están usando la glucosa, o sea, va a caer mucho la glucosa. Y además, cuando caiga mucho la glucosa, y si yo no estoy entrenado y sigo, los músculos van a decir, bueno, yo sigo en contracción, seguimos caminando, corriendo. No tengo disponibilidad de tomar la glucosa y esperar a que haya más oxígeno para mandar a la mitocondria para hacer CO2 y agua y ATP. Entonces lo mando a fermentación. O sea, yo salgo a caminar, no estoy entrenado, no tengo suficiente oxígeno en los músculos o glucosa en los músculos, entonces lo poco que saco de la reserva de glucógeno lo mando a fermentar para sostener con 2 ATP la contracción muscular en vez de 38 ATP que me da la mitocondria. Entonces gano 2 ATP, pero yo no tengo CO2 y agua, eso ocurre en mitocondria, y tengo ácido láctico. Ese es el dolor muscular, donde me duele, esa acidosis, además del ácido láctico. Por eso dice acá, el músculo, ¿qué hace? Va al lactato. El piruvato no llega a la mitocondria a CO2 más agua, va al lactato. Aumenta el ácido pirúvico y el ácido láctico, ácidos. Más los aminoácidos son toda la acidez generada en un músculo mal oxigenado, mal provisto de oxígeno y de azúcar combustible. Por lo tanto, el hígado es el que es demandado para hacer la gluconeogénesis, o sea, escarbar desde la vía aminoácidos y grasas para suplir. Como consecuencia, el metabolismo ya se ha desviado, en vez del normal, con CO2, agua, todo muy bonito, a los cuerpos cetónicos, a las cetonas. Estos son los que también vamos a encontrar luego en orina. ¿Y por qué? Y porque fue un compromiso para seguir funcionando. Estamos en ayuna, seguimos funcionando, no hay azúcar, vamos a los ácidos, vamos a los cuerpos cetónicos y no paramos así el cerebro, el corazón y cuanto tejido periférico se requiere en este momento, por ejemplo, músculo esquelético para huir. Bien, esto a su vez, si ustedes recuerdan, el descenso de la glucosa hace un feedback sobre, obviamente, las células alfa del páncreas, en este caso, positivo para que libere el glucagón. Y eso, a su vez, es una señal para la antagonista insulina. Cuando ustedes, esto no hace falta que ustedes lo dibujen igual que Silverton, ni que se lo aprendan de memoria. Lo que hace falta es que ustedes, tapaditos los ojos y sin ver el Silverton, puedan decir solos y después controlarse con el Silverton o esta filmación, o controlarse con un compañero, a ver,
¿qué pasa si hay descenso de la glucosa plasmática? ¿Qué pasa en la hipoglucemia? Que ustedes puedan decir el otro día, te falta algo por acá, por allá, hasta que sea un mecanismo fluido para repetir por ustedes. Bien, entro ya, ahora sí, a lo que es la fisiopatología de, bueno, el manejo de la glucemia. Una cosa importante para los que nunca lo escucharon, creo que no hay entre ustedes que son los power seguidores de fisiología, pero por las dudas decimos, si una persona aumenta la glucemia en forma crónica, dijimos que tenemos la diabetes. Ahora, si yo a esa persona le inyecto insulina externa y baja la glucemia, es porque las células y el hígado y las células musculares y todas las células en general pudieron responder a la señal de insulina, poner los GLUT, meter la glucosa adentro y bajar la glucemia. Por lo tanto, responden a la insulina. Quiere decir esto, a ver, si yo doy insulina externa, como si la hubiese liberado las betas del páncreas, y responden bajando la glucemia, es porque responden bien a la insulina. Quiere decir que todo el sistema respondedor a la insulina está funcionando bien. El problema es el sistema liberador de insulina, que sería el páncreas. Por lo tanto, si yo inyecto insulina externa, responde bien, baja la glucemia, el problema lo tenemos en el páncreas, en el islote de Langerhans. Entonces, dependen de la insulina, digamos, para reconstituir su estado de homeostasis. Su estado normal, equilibrio o homeostasis. Y los otros casos son, yo veo glucemia alta, inyecto insulina, o suministro insulina en el suero, como sea, y sigue la glucemia alta. Quiere decir que el páncreas puede estar bien, la cantidad de insulina circulante es normal, el problema está en las células que no están pudiendo responder a la insulina. Y ahí se abre otro capítulo. ¿Ya dónde está el problema? Porque el islote larga la insulina bien, la insulina está en cantidad disponible, están todas las células así esperando la insulina, pero ¿dónde está el problema? ¿En los receptores de la insulina? ¿Los receptores de la insulina están modificados? ¿Están mutados? Entonces no la pueden recibir. Los receptores de la insulina están bien, hacen mecanismo unión insulina-receptor, y el problema está en la tirosinquinasa, que la enzima está fallando. La tirosinquinasa está bien, pero en realidad no está funcionando el mecanismo de transducción interno de las células, que están fallando. Bueno, tendrían que fallar múltiples células a la vez en ese caso. Y ahí es donde, aunque nosotros agreguemos insulina, no pasa nada y el paciente sigue con hiperglucemia. Entonces, acá dice que la fisiopatología de la diabetes mellitus, porque estamos en la del azúcar, ¿no? La insípida es la que no tiene que ver con insulina, que tenía que ver con vasopresina. Entonces acá estamos en diabetes mellitus, o del azúcar, digamos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, acá entramos nosotros. ¿Cómo se diagnostica? Con las pruebas de tolerancia a la glucosa y otros criterios diagnósticos importantes. ¿Por qué? A ver, porque cuando estamos en tipo 1, dice prueba normal y anormal de la tolerancia a la glucosa. Nosotros acá le damos, venía en ayuno a la persona, y eso lo explicó Fede el otro día, y que si está ahí nos va a aportar seguro. Dice, la concentración plasmática de la glucosa en ayuno venía en esta línea. Persona normal tiene, ahí lo ven, por ejemplo, 90 miligramos por decilitro de glucosa, que entre 80 y 100 estaba bien.
tiempo que va transcurriendo luego de la ingesta, en la primera hora y en las 2 horas. O sea, medimos apenas llega, le damos la glucosa y con los minutos empieza a subir la glucosa plasmática. Sube a 100, sube más o menos hasta 125, 127, 128 y comienza a bajar después de la media hora más o menos hasta que en la hora casi que está cerca a la hora y alguito en la dosis, digamos, glucagogénica, o sea, más de ayuno que otra cosa, ¿sí? Persona normal ya va a afrontar el ayuno francamente, ¿no? Cuando la persona es normal, sube y baja la curva, entonces depende del protocolo del laboratorio, pero normalmente una buena medida va a ser tomar a la hora y a las 2 horas. Después hay curvas en donde la persona está más problematizada y se va a hacer otro estudio muy similar para la hemoglobina glucosilada, pero eso va a ser más a menores intervalos de tiempo, medir ese marcador. Bueno, ¿qué pasa con la persona diabética? Le damos el suministro medido, controlado, conocido por nosotros de azúcar, hace la subida, pero empieza a subir mucho más allá de los 130, 135 y alcanza normalmente los picos por 200 sin bajar. A las 2 horas todavía tenemos el pico de 200 o más inclusive. Quiere decir que esta persona le hemos suministrado la glucosa y no pudo la insulina hacer el trabajo de que las células la capturen y bajar la glucemia. Por eso es que acá ustedes tienen un rango que va de lo normal, en la persona normal dice, margen para diagnosticar la prediabetes, o sea, cuando estamos por acá, la persona sigue hasta 125, hay que seguirla observando porque estamos en una prediabetes. En vez de quedarse y volver, sigue ahí en ese margen de hasta 125, 130. En la persona diabética, igualmente se mantiene entre 140 y 200 elevado. Entonces ahí estamos francamente en la diabetes. Maja, ¿me dejas agregar algo? Eso te iba a pedir, que agregues vos. Dale, que nos quedan 9 minutos. Dale. También puede ocurrir en el laboratorio que la medición de la hora de haber transcurrido el examen dé alta la glucosa, por lo cual empezaríamos como a sospechar que realmente tiene diabetes, pero puede ser que la tercera extracción, o sea, las 2 horas de normal. Entonces ahí estamos como en un gris entre una persona normal y en una persona diabética. Bueno, porque puede presentar lo que se llama glucosa alterada en ayunas o algún otro síndrome metabólico, porque hay como varios grises entre una persona normal y una persona diabética. ¿Se entendió eso? Puede ser que la basal nos dio bien, la de la primera hora nos dio elevada, más de lo normal, pero la segunda nos dio normal, o sea que quiere decir que solo tiene alterada la glucosa transcurrida a la hora de haber tomado la glucosa. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no tolera el jarabe de la glucosa? Porque es muchísima cantidad del azúcar que le estamos dando. Y pasa que el paciente la puede vomitar. El análisis se suspende, porque no hay que medir, y se le avisa al médico en el informe que el paciente justamente no toleró la ingesta de la glucosa. Se le da lo que se le dice al paciente, se le mide una glucosa postprandial. Seguro lo han escuchado ahí en análisis. ¿Qué es esto? El paciente desayuna, tiene un desayuno muy calórico y muy rico en glúcidos, y a las 2 horas se le mide la glucosa circulante en sangre a ver
cómo ha asimilado esos alimentos y cómo se está manejando el nivel de la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa postprandial? Y que está sujeta a muchos errores. Primero, con la tolerancia oral a la glucosa, yo sé la cantidad de azúcar que le estoy dando al paciente, cosa que con la postprandial, después de haber desayunado, no tengo un margen para saber qué cantidad de azúcar está comiendo. Porque se puede haber tomado el café con leche, más las 2 medialunas, más el jugo de naranja, o se puede haber tomado un café con leche, más 3 Mafalda y no jugo, o se puede haber comido 4 facturas, pero un té en vez de un café con leche. ¿Se entiende eso? Es un poco menos viable, pero bueno, es como el plan B en el caso de que no pueda tolerar la glucosa, porque realmente es muy desagradable el jarabe, no sé si alguien se lo ha hecho, alguna embarazada que haya estado, es bastante feo y por eso se le agrega unas gotitas de limón también para que pase. Pero lo que tenemos que saber es que es diagnóstico de diabetes una tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Y como dijo Maja, también depende del criterio de laboratorio, qué tomamos por valor normal, basal, qué tomamos por valor alterado en ayunas, ¿sí? Pero más o menos se maneja ese rango. Hay laboratorios que voy a decir que tenés 100 de glucosa y ya están pensando en decirle al médico, che, hacerle una prueba porque prediabético. Y hay gente que tiene 110 y el laboratorio está dentro de lo normal. Y como dice Maribel, ambas ingestas de la glucosa tienen que ser un corto periodo de tiempo, generalmente no más de 5 minutos, para que el estímulo de la glucosa sea uno solo y no sea paulatino y constante en el tiempo la absorción de la glucosa hacia el organismo, porque la respuesta de la insulina va a ser otra. ¿Sí? ¿Listo, Maja? Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Fede. Viste que tenías que estar ahí aportando algo. Bueno, entonces, ay, se me va el tiempo. Bueno, noto esto. Miren acá, normal, glucosa en ayuno puede estar bajo 100, porque puede estar, 2 horas después de la prueba, sí, y esto, diabetes, criterio mayor a 125 miligramos por decilitro o 6,9 milimolar, ¿sí? Y a las 2 horas al 200, ¿m? Sostenido. Después, aprendan bien lo básico, siempre. Y luego vuelven a ver acá lo que expliqué, lo que explicó Fede y le meten detalles. Eso es Siempre importante, Maja, lo que estás diciendo, porque si el basal da más de 125, no le puedo dar la solución de glucosa ni mandarlo a desayunar porque le puedo dar un shock hiperglucémico al paciente. Claro. Viene con 200 basal, encima le voy a dar como 1 kilo de azúcar más o menos, ¿a qué lo mando a la terapia intensiva? Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora que dice, Silverton hace todo este lío, que en realidad desglosándolo no va a ser tan grave, pero que es la fisiopatología aguda de la mellitus 1. Entonces, ante la comida y la absorción intestinal, aumenta la glucosa en el plasma, aumentan los ácidos grasos en el plasma y aumentan los aminoácidos. Esto que está en azul es proteínas, todo esto es glúcido y todo esto es grasas. Vamos con los glúcidos. Aumenta la liberación de absorción de glucosa en el plasma. Si no hay liberación de insulina, porque estamos en la tipo 1, entonces, ¿qué pasa? La captación de la glucosa en el músculo y el adiposo hace que trabaje el hígado, se utiliza poco la glucosa, entonces el hígado aumenta sus funciones, liberando también el azúcar a la sangre como hiperglucemia. Pero como bajó la utilización de glucosa, entonces el cerebro lo interpreta como hay hambre, estoy en periodo de ayuno. Entonces da hambre. El hipotálamo dispara la polifagia, o sea, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Por otro lado, a esta contribución de hiperglucemia entre los glúcidos viene una concatenación con el metabolismo de las grasas. Como aumentaron los ácidos grasos, aumenta el catabolismo y entonces empezamos a quemar grasas del cuerpo, nos ponemos flaquitos, diría Susana. ¡Qué flaquito! Pero mellitus.
no es que está sanitus. Después, los ácidos grasos plasmáticos que han aumentado son sustrato para poder generar energía. Entonces, el hígado también, como hace lipotropía, y los libera. Y el tejido adiposo trata de sostener, pero no puede porque se incrementa el catabolismo de grasas. Entonces, a circular las grasas, a circular los azúcares, y desde el metabolismo de proteínas, ¿qué pasa? Perdemos proteína tisular, proteína de, sobre todo, músculos, pérdida entonces de acción o fortaleza muscular. ¿Por qué? Porque disminuyó la captación de aminoácidos, aumentó la catabolia de proteínas y salen los aminoácidos a circular para suplir al hígado. Toda esta cosa, para dar energía de todos los tejidos que la puedan dar, desencadenan esta hiperglucemia. Ahora sigue en el próximo. La hiperglucemia trae la acidosis metabólica por un lado, la cetoacidosis. Al haber acidosis, ustedes acuérdense que el mecanismo compensatorio rápido es el aumento de la ventilación respiratoria, pero se acidifica la orina, que tenemos protón saliendo y potasio saliendo de la orina, y producción desde, a ver, ¿cómo lo podemos venir desde acá? Al intentar compensar por lo cardiovascular y la osmolaridad, acuérdense que la glucosa también es osmótica activa junto con los aminoácidos. Eso da un aumento de osmolaridad. Entonces, los centros superiores dicen, hey, aumentemos la sed, aumentemos la secreción de ADH, lo cual da la polidipsia. Tomar agua, tomar líquidos, debido a tratar de compensar la osmolaridad alta y la deshidratación. Como la hiperglucemia supera el umbral de glucosa, encontramos glucosa en la orina, diuresis osmótica y poliuria, o sea, va a hacer pis a cada rato, mucho más de 1,5 litros de diuresis diaria, por eso diuresis osmótica y poliuria, que lleva a la deshidratación con esa polidipsia.